Buenos días, mi nombre es Héctor Fon, como bien lo decía la doctora. Quiero agradecer a las autoridades del Colegio de Médicos y Cirujanos y al comité organizador y a la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas para tomarme en cuenta para poder venir a disertar sobre tan importante tema, que es un tema silencioso que afecta a la sociedad guatemalteca, a la población. ¿Se oye? Y que definitivamente su importancia radica en que es uno de los indicadores que definitivamente en salud miden a un país y que habla de las oportunidades que el sistema o el mismo país brinda a su población. La mortalidad materna a veces la vemos muy de lejos, porque a veces, principalmente aquí en la ciudad, o de donde nos desenvolvemos, principalmente si es en el área privada, es un evento muy inusual. Sin embargo, este es un evento que hoy, ahorita que estoy hablando, posiblemente esté falleciendo una mujer. Más o menos tenemos en Guatemala una mujer y media, por así decirlo, muere diariamente. Así pues, de que agradeciendo esta invitación. La mortalidad materna en realidad es un asunto de derechos humanos, porque en realidad los derechos de la mujer y de la familia se le han negado, y definitivamente esto incide en cómo evoluciona el problema para que no sea abordado en su magnitud. Y cuenta con una multiplicidad de factores, tanto económicos como sociales, y no necesariamente solo afecta por cuestiones de salud, y la responsabilidad debe ser compartida con otros sectores del país. Así que este no es un tema que solo corresponde al sistema de salud solventarlo, sino que debe ser enfrentado por diversos sectores. Estos son los derechos que se vulneran con la muerte de una madre, y son los relacionados con el fundamento de la familia y la vida familiar, derechos relacionados con la atención de la salud y los beneficios de los progresos científicos, con inclusión de la información y educación sobre la salud. Hay temas del abordaje, por ejemplo, de la principal causa de muerte materna, aprobados internacionalmente, guías definidas internacionalmente, y los medicamentos no los podemos aplicar principalmente en el área rural por decisiones personales. Entonces, aquí hay derechos que se le vulneran a la población, estando probadas y su eficacia de algunas líneas de tratamiento. Derechos relacionados con la igualdad y la no discriminación. Bien decían los reportes, hay poca inversión en las comunidades más pobres del país, y lo refleja los resultados de mortalidad materna también. Y derechos relacionados con la vida, la libertad y la seguridad humana. Y esos derechos inciden definitivamente cuando se violan, cuando los resultados, por ejemplo, estamos a mediados de junio, julio, ya se contaban con más de 500 huérfanos secundarios a las muertes maternas ocurridas para este año 2014. Entonces, ¿cómo los países han definido enfrentar la mortalidad materna? Es a través de la iniciativa de la maternidad segura, que es un llamamiento a los países de la región de las Américas para que se redoblen los esfuerzos para alcanzar los objetivos del milenio. Y para este tema en específico, el objetivo 5, que es de la mortalidad materna. ¿Y qué nos dice? Que los países se propusieron reducir en 3/4 partes, o sea, el 75% de la mortalidad materna de 1990 al 2015. Así que eso es lo que está planteado en el objetivo 5, y por otro lado el acceso universal a la salud reproductiva. Esos son los dos tópicos básicamente planteados en la iniciativa de la maternidad segura. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado y qué se acompaña a toda esta iniciativa? Pues hay un marco legal que definitivamente lo respalda y que le da todo el empoderamiento para que en realidad la salud reproductiva avance, y con ello que se disminuyan los indicadores que a este país como a otros del tercer mundo les afecta. Así también entonces tenemos la Constitución de la República,
Tenemos la iniciativa para la maternidad segura, de la cual les había hecho mención, la conferencia sobre población y desarrollo en Cairo en 1994, como donde se reconocen los derechos en salud sexual y reproductiva como un derecho humano. Y la Organización Mundial de la Salud, la ONU, en el 2000, que decreta los objetivos del milenio. Y la Ley de Desarrollo Social, emitida también durante el gobierno del licenciado Portillo, donde también ya se reconocen la salud reproductiva de la población y sus derechos a conservarla. Y por último, en el 2010, que es la Ley de Maternidad Saludable, que es la que le da todo el respaldo de quiénes son los responsables de este impulso a la salud sexual y reproductiva en el país, cuáles son los elementos que se deben de cubrir, quiénes son los responsables operativamente de efectuarlo. Así que esta es una ley que viene a respaldar toda esa normativa. ¿Cuál es el contexto entonces donde vivimos? Pues ya la conocemos definitivamente, gracias a Dios aquí estamos en Guatemala, no es de ampliarla demasiado, pero tenemos una región diversa y multicultural, con una pobreza generalizada que pasa más del 60%, cuando las defunciones maternas están por arriba de 400 anuales. Hay una persistencia de barreras de acceso definitivamente para la gran mayoría de población, principalmente la que está en el área rural, en cuanto a cultura, ingresos económicos, el trabajo, geográficas y sociales. Y la calidad y el número de servicios de salud, que definitivamente, mientras no haya un mejor presupuesto en este país, definitivamente no va a haber una mayor calidad de centros a los cuales podamos estar asistiendo como guatemaltecos y que puedan ser equipados de mejor manera. Y por otro lado, también el número de profesionales que normalmente se están formando en las escuelas formadoras definitivamente no da para que pueda cubrirse el país con las necesidades que esto requiere. ¿Cuáles son los antecedentes de la muerte materna? En realidad la razón de mortalidad materna es una de las más altas de Latinoamérica. En Guatemala, la razón de mortalidad materna en Latinoamérica, según estudios presentados, ha disminuido de 125 a 85 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, la razón de mortalidad materna para el 2000 la tenían situada en 153 y el estudio de mortalidad materna para el 2007, hay que resaltar, se definió en 140. Actualmente, para este 2013, el Ministerio está por emitir y reconocer que la razón de mortalidad materna estamos en 113. Este es un esfuerzo que definitivamente las instituciones del país han alcanzado y creo que este va a ser un número más ajustado a la realidad de cómo nos encontramos en cuanto a la razón de la muerte materna. ¿Cuáles son las causas que llevan a nuestras mujeres a fallecer? Pues ya el doctor Gustavo Batres, que nos acompaña en la mesa, va a ser un poco más explícito, pero estas son en términos generales las causas más frecuentes, como la hemorragia posparto en un 41%, la hipertensión y las infecciones, así como el aborto, como una cuarta causa. Y los grupos vulnerables de nuestra población, pues definitivamente sigue siendo la población rural, que vive en el área rural, indígena y que vive en condiciones de pobreza, como lo indican los parámetros que nos va a decir el doctor Batres. Estos datos que estoy proyectando acá aparecen oficialmente en el Plan Catún 32, que este gobierno ha emitido y del cual está basando cómo enfrentar la mortalidad materna para el 2032. Ahí en este cuadro podemos ver cómo del año 2000 al 2013 la hemorragia ha ido disminuyendo, derivado de algunas acciones pues, que el Ministerio ha implementado para que esta misma pueda ir disminuyendo. Sin embargo, como podemos ver, la hipertensión sigue siendo un causal bastante frecuente e incremento. Las infecciones
y el aborto siguen siendo las terceras y cuartas causas de mortalidad materna en el país. Estas son las fuentes de donde se está sacando la información. Las demoras nos dicen en dónde básicamente ocurre o está ocurriendo o por qué ocurren las muertes maternas. Esto también está definido en dicho plan y se reconoce porque este plan también fue elaborado en consenso con las autoridades del Ministerio de Salud y dice que la atención institucional deficiente e inoportuna contribuyó en el 44.5%. El desconocimiento de las mujeres o bien de la familia en reconocimiento de los factores de riesgo contribuyeron en un 16.4%. Y por decisión de otros de no asistir, el 11.2%. Por eso es que aquí hay algunas violaciones al derecho de la mujer, porque otros deciden por ella para no asistir. Si el esposo o el papá de la paciente decide no llevarla a un centro de salud o a un hospital, pues definitivamente la familia no se va a mover con la paciente. Limitantes de las vías de comunicación, un 2.5%. Este es un cuadro donde podemos ver cómo se ha comportado la mortalidad para el 2012 y 2013. Vemos que para el 2012 en números absolutos estamos en 441 muertes maternas y para el 2013 en 437. El orden de los departamentos sí definitivamente ha variado, incluso cómo se ha manifestado para el 2014. Aquí definitivamente el área que más afecta es el área noroccidental y vemos como departamentos como Alta Verapaz, Huehuetenango, El Quiché, San Marcos, Totonicapán, son departamentos seriamente afectados por la mortalidad materna y su número está definitivamente en algunas alteraciones, muy pocas, pero se siguen manteniendo en los lugares que aquí se mencionan. Es de resaltar que sí, definitivamente, aquí como podemos apreciar que en Alta Verapaz para el 2012 estaba en primer lugar, aplicaron algunas alternativas de abordaje efectivas y satisfactorias para que las mujeres no siguieran muriendo y por eso bajó del primer lugar para el 2012 y se colocó en el 2013 en el 7º lugar. Esta es la epidemia silenciosa reconocida también por la Organización Mundial de la Salud. El 99% de las muertes ocurren en países como los nuestros y aquí podemos apreciar Guatemala se encuentra en estos parámetros. Para mayo del 2014 la Organización Mundial de la Salud también reconoce algunos datos y entiende que cada día mueren 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Y un 99% de la mortalidad, como les decía, corresponde a países como el nuestro. La mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. ¿Cómo es posible que haya razón de mortalidad materna de 230 en estos países y de 16 en países con adelantos? En comparación con las mujeres de más edad, las jóvenes adolescentes también corren mayores riesgos. Incluso las menores de 14 tienen 4 veces más de presentar mortalidad que las mayores. Y la mortalidad materna mundial se ha reducido, según la OMS, a la mitad entre 1990 y 2013. También aquí se está reconociendo que el objetivo 5 del milenio no se está alcanzando en la gran mayoría de países. Hay países en Latinoamérica que sí han tenido una reducción muy significativa, entre ellas Ecuador, el mismo Honduras, se reconoce como países exitosos en la disminución de la mortalidad materna. Entre los antecedentes volvemos a enfatizar, en la ESMI del 2008 se reconoce la mortalidad infantil que bajó de 39 a 30, pero se ha mantenido así porque la mortalidad neonatal no la hemos podido reducir. Ese es uno de los problemas y es otro de los factores que también hay que avanzar dentro de la salud pública en Guatemala. La mortalidad neonatal está reflejada acá y la tasa global de fecundidad, que es una de las más altas de Latinoamérica, cuando en realidad deberíamos estar para Latinoamérica en el 2.1, estamos en el 3.6.
y el uso de anticonceptivos, que definitivamente es una tarea asignada porque es una de las estrategias definidas para la reducción de la mortalidad materna y no hay un incremento. O sea, sí hay que hacer una promoción del uso de los métodos de planificación familiar para postergar los embarazos que en determinado momento no se quieran y posteriormente la mujer se pueda embarazar cuando así lo desee. Aquí muestro en esta ficha cómo países como Chile, en el transcurso de 1965 a 1995, o sea, 30 años están expresados en esta tabla, abordan 4 temas o 4 estrategias que definitivamente les ha dado a ellos resultados para la reducción de la muerte materna. Uno es el control prenatal. El control prenatal lo pasaron del 50% al 92%. Cobertura en planificación familiar. Una atención profesional del parto. Casi el 100% de las mujeres en Chile son atendidas por personal profesional. Y eso definitivamente, mientras aquí en Guatemala hay áreas que aún el 70% de las mujeres son asistidas por personal no profesional, entonces eso también incide. Y este es el reflejo de la mortalidad materna. La mortalidad materna para los chilenos anda en 31 por 100.000 nacidos vivos, que es una de las más bajas en Latinoamérica. Para el año 95, estamos hablando ya de tiempo atrás. Otra vez de nuevo aquí es reflejado, si miramos el mapa, básicamente los departamentos más afectados. Aquí aparece Guatemala porque definitivamente los hospitales de referencia, como es el Hospital General y el Roosevelt, reciben referencias de pacientes sumamente complicadas a los mismos después de estar seriamente enfermas. Ya en el gobierno anterior también se reconocía a través de CEGEPLAN que este indicador de la razón de mortalidad materna no se iba a alcanzar. Porque entonces, ¿qué es lo que incide que este país en realidad no alcancemos el objetivo 5 del milenio? Pues básicamente la reducción se considera muy lenta. Vamos a 2.6 cuando deberíamos estar reduciendo en 5 puntos porcentuales la muerte materna anualmente. No hay un aumento en el uso de los anticonceptivos y eso debe haber una provisión, una logística adecuada para que estos métodos anticonceptivos lleguen a las poblaciones del interior, principalmente del país. Vuelvo a enfatizar acerca del parto institucionalizado. Creo que fue una buena decisión aperturar unidades de salud en el interior de la República, como son los CAPS y CAIMIS, que definitivamente le han dado una fortaleza al sistema de salud. Sin embargo, tiene que haber un incremento en la provisión de profesionales y una provisión de los insumos que se requieren para la atención de las pacientes. Podemos tener ahí los cascarones de edificios y todo, pero si no le damos con qué trabajar a las personas, creo que eso va a ser sumamente complicado. De lo que hemos podido observar a través de las visitas a nivel de campo, de lo que es para el análisis de muerte materna a nivel del país, sí se ve al personal de salud comprometido. Hace una pesquisa activa de las mujeres durante el tiempo de embarazo para que no se compliquen. Y el presupuesto que ya sabemos todos como profesionales de la medicina, de las precariedades que hemos ido pasando, pero esto sí definitivamente… ¿Qué pasó? Ahí está. Eso sí definitivamente depende de la asignación también presupuestaria que hace el Congreso de la República y sí definitivamente hay que abogar por mayores recursos para el sistema. Del 1% del Producto Interno Bruto deberíamos de estar casi en el 4 o el 5% como mínimo y deberíamos de disponer de un presupuesto de unos 15.000 millones para salud. ¿Cuáles son las conclusiones del análisis regional para la mortalidad materna? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, que las políticas vigentes son insuficientes para alcanzar las metas propuestas, que hay una importancia en la educación y el empleo de las personas, porque mientras más disponibilidad haya, las personas van a ser más educadas y más disponibilidad de recursos económicos para poder hacer uso de los servicios, y se requiere mayor empleo y desigualdad, aumento sostenido en el gasto social,
y una necesidad de mejorar la institucionalidad social de un esfuerzo compartido. Cuando se habla de un esfuerzo compartido, se habla de que este no es un problema de solo los médicos o solo del Ministerio de Salud Pública. Este es un esfuerzo de sociedad y que todos debemos de hacer un esfuerzo por empujar para que este fenómeno de la mortalidad materna como la mortalidad infantil también sea algo del pasado. ¿Cuáles son los pasos entonces para disminuir la muerte materna? Considerar que es un problema de derechos humanos y de justicia social que afecta a personas que no tienen la capacidad de velar por sus derechos, reconocer que todo embarazo tiene algún riesgo y asegurar personal capacitado para entender el parto. Y de ahí el Colegio Médico y también pues la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas han extendido programas en salud reproductiva para la capacitación de su personal, promover la salud materna como una inversión económica y social, como postergar la maternidad, prevenir el embarazo no deseado y prevenir el aborto no seguro. Facilitar el acceso a los servicios de salud. Definitivamente hay una propuesta acá de que el ministerio, además de la asignación presupuestaria, debe recibir 300 millones de quetzales anuales para extender en 8 departamentos críticos del país su atención materno-neonatal. Y definitivamente el monitoreo de todos estos cambios es necesario que se haga de parte de la sociedad civil para poder decir si vamos o no en el camino correcto o bien señalar algunas deficiencias que se pudiesen estar dando o también proponer alternativas para el abordaje de los problemas. El Ministerio de Salud Pública con otras instituciones está entonces definiendo, derivado de que no se van a alcanzar, por favor, la meta del 2015, la meta del milenio. Entonces se están proponiendo definitivamente, como otros países que no lo van a alcanzar, las metas post-2015, que es 2016-2020. Aunque no se ha oficializado, más o menos estas son unas de las metas: la reducción del 5% de la mortalidad materna anual, para el 2020 reducirlo a 82 mujeres por 100,000 nacidos vivos, fortalecer la planificación familiar, servicios de calidad con recurso humano calificado y un sistema de vigilancia de la mortalidad materna que hay que enfatizar que sí ha mejorado definitivamente, porque ahora sí se puede dar fe de que hay un recuento más adecuado y mejor estructurado sobre la muerte materna. En esta fotografía podemos ver acá cómo la pobreza también y las condiciones en que viven las personas va afectando. Esta es una familia de Zacapa, que está conformada aquí por la madre que está criando, está lactando, y la niña de 13 años de blusa celeste que también fue violada por el padre. O sea, la maternidad está afectando todos los estratos, principalmente estos, y de menores recursos. Así que la maternidad en realidad es un derecho que la mujer hay que conservarle y hay que resguardarla, y que definitivamente estamos obligados todos, principalmente el sector público del país, a poderle entregar todos los esfuerzos, todos los recursos para que este fenómeno no se siga dando. Así que agradezco su interés por escucharme. Muy amables.